Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos. Hoy hablaremos sobre las técnicas para hablar en público. Hablar en público es esencial para desarrollarse en el mundo académico y laboral. Existen muchas profesiones en las que la competencia verbal y oral es determinante. Además, uno de los formatos de evaluación en el ámbito académico es la presentación, defensa o exposición oral de un trabajo. No es menos importante en la vida personal y social, pues somos seres sociales y vivimos en sociedad, por lo que son muchas las ocasiones en las que debemos expresarnos en público. Con frecuencia decimos que alguien es un buen o mal orador. Vemos los discursos de personalidades famosas o conferenciantes y parece que hablar en público sea un don innato que solo algunos tienen la suerte de poseer. Como en cualquier otra habilidad, hay personas que tienen ciertas condiciones y facilidad para hablar en público. Sin embargo, el buen orador no nace, sino que también se hace, tal como dijo Don Quintiliano. Los poetas nacen, pero los oradores se hacen. Por supuesto, se puede aprender a hablar ante los demás y hacer discursos de calidad mediante el conocimiento de las técnicas y la práctica de estas. Por todo ello, en este video explicaremos técnicas para hablar en público fáciles para aplicar y muy eficientes. Miedo a hablar en público. El miedo a hablar en público es una emoción más habitual de lo que parece que se expresa como una sensación muy desagradable. Esta sensación se da en el momento de hablar en público, pero también en los momentos previos y durante el periodo de tiempo en el que la persona sabe que deberá hablar en público, ya sea para defender un trabajo en el colegio, presentar una propuesta en el trabajo o hacer un discurso para una celebración. El miedo a hablar en público se debe a la percepción de peligro, es decir, a la creencia de que hablar en público conlleva algún riesgo. Por ejemplo, hacer el ridículo, hacerlo mal, que los demás piensen que no sabes, etc. Pero la realidad es que no existe un peligro tan grande como para tener una reacción de miedo que nos incapacite a hablar en público. Todo está en nuestra mente y en la interpretación desadaptativa de la realidad. La emoción de miedo lleva asociada la acción de evitación y de huida. En caso de que se huya de la situación y se evite hablar en público, el miedo se reforzará y se fortalecerá. Por tanto, si quieres perder el miedo a hablar en público, lo mejor que puedes hacer es afrontar la situación. Ahora, con la siguiente información, nos surge la siguiente duda. ¿Cómo aprender a hablar en público? La respuesta es muy sencilla y la argumentaremos en los siguientes 4 puntos. 1. Observa a oradores y capta sus trucos. Fíjate en la gente que habla en público. ¿Qué aspectos tienen en común? ¿Qué detalles te llaman la atención? Puedes buscar uno o varios referentes. Observando a los demás sabrás por dónde empezar. 2. Imita a tus referentes o personas que te guste cómo hablan ante los demás. Busca un momento de tranquilidad. Ponte en la piel de un orador e imítale copiándole las técnicas que utiliza al hablar en público. 3. Práctica. Todas las habilidades prácticas se aprenden repitiendo una y otra vez. Aprender a dar discursos ante los demás se aprende con la práctica. 4. Identifica los errores. Siempre hay algo que se puede mejorar. Sé consciente de los fallos, elige uno de ellos y céntrate en ese para mejorarlo. Cuando hayas adquirido ese aprendizaje, identifica otro error y sigue con el mismo procedimiento. Ahora bien, técnicas para hablar en público sin nervios. Es posible aprender la habilidad de orar mediante el conocimiento y la aplicación de las técnicas para hablar en público sin nervios y la práctica de estas. A continuación se exponen algunas de las más importantes. Primero, creer en uno mismo. Aumentar el nivel de seguridad en uno mismo. Se puede trabajar en aumentar la autoconfianza, pues para hablar en público es de gran importancia creer en uno mismo. Debes confiar en ti mismo, en tus capacidades y tus conocimientos. 2. No juzgarse. Lo importante no es el orador, sino el discurso. El público seguramente no va a observar y evaluar el orador, va a escuchar un discurso. Por lo tanto, lo importante es lo que se transmita y lo que se aporte al público, la información y la sensación que la audiencia se lleve de la ponencia. 3. Ignorar los nervios. Es normal sentir cierta activación del organismo, como, por ejemplo, aumento del ritmo cardíaco y respiratorio, sudor en las manos, leve temblor y excitación general. No pasa nada, simplemente el organismo se está activando para hacer frente a un desafío. El corazón bombea más rápido para irrigar todas las zonas de nuestro cuerpo, así como la respiración se acelera para proporcionar oxígeno. Los músculos se preparan para el movimiento y aumenta la temperatura corporal.
Todo el cuerpo está listo para ayudarnos a afrontar el reto de dar una conferencia en público. No es necesario darle más importancia de la que tiene. 4. Aprender técnicas de respiración y relajación. En caso de que los nervios incapaciten para hablar en público, se deberá aprender técnicas de respiración, como la respiración diafragmática y de relajación, como la relajación muscular progresiva de Jacobson, para poder ponerlas en práctica y conseguir un descenso de la activación fisiológica. Quinto, imaginar. Hacer un ejercicio de imaginación. El cerebro, en ocasiones, no distingue la realidad de la imaginación. Por eso, es bueno imaginar previamente la situación en la que uno mismo habla en público adecuadamente con el máximo detalle posible. Cuando se habla en público, el cerebro no interpretará esa situación como totalmente nueva, porque para él ya ha sucedido, aunque sea en la imaginación. Sexto, dominar el tema. Conocer a fondo el tema es proporciona las bases para un buen discurso, desde una mayor sensación de autoconfianza hasta un mayor conocimiento para preparar los puntos importantes de la charla y también poder contestar las preguntas que el público pueda plantear. Séptimo, tener claro el objetivo. Tener claro el objetivo de la charla es necesario para tener un punto de referencia presente en todo momento. Saber qué queremos comunicar y qué debemos transmitir para que guíe el discurso. El objetivo debe aparecer en la conclusión. Octavo, conocer a la audiencia. Saber las características del público a quien irá dirigida la charla. Eso permite adaptar tanto la información como la manera de darla. Para ello, es necesario ponerse en el lugar de los asistentes y hablar al público de aquello que le resulte interesante y en un lenguaje que se ajuste a su comprensión. Noveno, preparar el discurso. Es primordial preparar muy bien qué decir y cómo decirlo, es decir, planear un guión con el esqueleto del discurso. Las primeras veces que se habla en público, cuando menos se deja al azar, mejor. Se recomienda empezar a preparar el guión por la conclusión y continuar trazando el camino para llegar a ella. Décimo, generar interés. Para crear expectativa y generar interés, se puede utilizar alguno de estos trucos para llamar la atención. Formular una pregunta impactante, citar una frase conocida, utilizar un juego de palabras, proporcionar datos sorprendentes. Todo esto con la finalidad de ofrecer la información de forma diferente y atractiva. Sin embargo, estos recursos se deben emplear con moderación. Décimo primero, establecer un buen ambiente con el público. Tener la simpatía del público será uno de los factores claves para que un discurso tenga éxito. Esto se puede conseguir practicando la empatía, siendo honestos, explicando alguna anécdota interesante o divertida e interaccionando con la audiencia, como por ejemplo realizarle preguntas dirigidas hacia el público, entre otras acciones. Décimo segundo, ser natural. Se recomienda optar por la sencillez, la facilidad y la claridad. Utilizar un vocabulario comprensible y procurar no divagar ni perder el hilo de las explicaciones. Décimo tercero, utilizar el humor si procede. En situaciones en que el uso del humor sea adecuado, este permite amenizar el discurso y conectar con la audiencia. También suscita la sonrisa del público y favorece la predisposición a mantener la atención. Décimo cuarto, hacer un correcto uso del silencio. Una pausa en un discurso sirve, por ejemplo, para dejar un espacio a la audiencia para procesar la información y reflexionar. En este caso, se utilizaría también tras una información importante, una explicación de peso o la formulación de una pregunta. Por otra parte, el silencio permite llamar la atención y crear expectación. En este caso, se puede utilizar antes de contestar una pregunta, antes de seguir con una parte importante del discurso o antes de desvelar una información.